Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenido una vez más a nuestro estudio del segundo libro de Samuel. En esta ocasión vamos a revisar la lección número 7, el tema de hoy, métodos inescrutables. El pasaje que vamos a considerar, segundo de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 19. Tenemos dos versículos clave para nuestras lecciones de semillas en casa, es verso 11 y verso 12, que revisaremos más adelante. Tenemos algunos personajes principales en esta historia, que es Eliseo, Naamán y su criada, y los reyes de Aram e Israel. Algo a observar para nuestras lecciones es que Naamán se creó expectativas de cómo debería recibir su sanidad. El objetivo principal que perseguimos en esta lección es aceptar gustosamente las formas y maneras en las que Dios decide sanar nuestra alma. Y bueno, es que en este respecto, definitivamente cuando llegamos a Cristo, todos llegamos pues con una cantidad de situaciones en el corazón, en el alma. Venimos enfermos, definitivamente. Aún que antes de Cristo pudiéramos considerarnos tal vez personas inofensivas en el sentido de que tratamos de ser los mejores padres, hermanos, hijos, esposos, amigos, ciudadanos. Venimos con el alma enferma. Todos venimos delante de Dios cargados de pecado, cargados de una gran necesidad de Dios, necesidad de transformación, de renovación, de restauración. Digo, no propiamente venimos a Cristo por eso, venimos para ser salvos. Pero parte de la salvación también es la sanidad. De hecho, la palabra salvación en griego denota ambas cosas. Salvación, la salvación eterna, o desde esta perspectiva, ¿verdad?, de redención del alma, pero también de sanidad. Y todas estas cosas, ¿verdad?, son parte de un paquete completo. En esta ocasión, en esta lección, métodos inescrutables, a partir de la historia de este general, Naamán, el sirio, vamos a revisar precisamente cómo es que Dios, en esta tarea que se da con nosotros, sus hijos, de sanar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, a veces lo hace, o muchas veces lo hace, de formas que no podemos entender y comprender. Llegamos a ser conscientes en algunas etapas de nuestra vida cristiana, llegamos a ser conscientes de que necesitamos sanidad. De hecho, creo que entre más pasa el tiempo, es al menos mi experiencia, entre más pasa el tiempo, entre más conozco de Dios y más conozco a Dios y más se revela a mi vida, más consciente soy de los cambios que necesitan gestarse muy en lo profundo de mi corazón y de mi alma. Y entonces en este sentido, ¿verdad?, en esta tarea que Dios se toma de renovar, de sanar, y en esta conciencia que nosotros adquirimos de nuestra necesidad de Dios, cuando nosotros traemos delante de Él esta petición de Señor, sáname porque estoy enfermo, libérame porque me siento encadenado, ayúdame porque estoy frustrado, etc. La respuesta de Dios viene, pero no viene siempre, no quiere decir que nunca, pero no viene siempre acompañado, ¿verdad?, de una respuesta conforme a nuestra idea, a nuestra expectativa de cómo es que Dios va a sanar nuestra alma. Es precisamente lo que nos ilustra la historia de Naamán y nos vamos a introducir en nuestra lección de hoy, que vamos a dividir en 4 puntos y en cada uno de ellos vamos a ver precisamente cómo se desarrolla esto que estamos hoy viendo a partir de esta óptica que le estamos dando a esta lección. En primer lugar, el punto número 1 es el problema y lo tenemos ahí en el versículo 1 de nuestro capítulo 5. ¿Qué queremos decir con el problema? Bueno, así como nosotros traemos delante de Dios nuestra necesidad de sanidad, restauración, renovación, también este hombre, Naamán, tiene una gran necesidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice la historia acá en el verso 1 del capítulo 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán
el comandante del ejército, porque el Señor había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. La referencia aquí en esta parte de la historia es a los arameos. Los arameos, si observas aquí en el mapa que te estamos presentando, en la parte norte de Israel, noreste, está ubicado este reino de los arameos. Hemos revisado en estos días también a los edomitas que están hacia el sur, al este los moabitas, los amonitas, y en la parte superior están los arameos. Esos arameos eran enemigos de Israel. Revisaremos lecciones más adelante y te darás cuenta precisamente cómo Israel y Aram, y así como los otros tres reinos que te acabo de mencionar, estuvieron en constantes batallas, guerras, incursiones en ambos sentidos para saqueos, para robar alimentos, para tomar esclavos. En fin, era una constante. Por lo tanto, y teniendo esto en mente, ¿verdad?, que son enemigos de Israel, vamos a revisar aquí algunos detalles en el verso 1. Pero estos arameos, de donde también algunas veces habrás escuchado que la parte del Antiguo Testamento se escribió en arameo, bueno, es que esta región eventualmente con el tiempo tuvo una gran influencia en toda esa región y el idioma de los arameos se convirtió en una lengua no oficial de muchas naciones, pero sí en una lengua dominante. Los arameos eran politeístas, tenían diferentes deidades, entre ellos estaba un dios llamado Rimón, el dios del trueno, del relámpago, de la lluvia. Haremos referencia a Rimón al final de esta lección. Pero teniendo en cuenta todo esto que acabamos de ver, debemos entender ahí en el verso 1 que cuando se menciona que el Señor había dado importantes victorias a estos arameos a través de este general del ejército llamado Naamán, ha de entenderse, pienso yo, a partir de la perspectiva del escritor del libro de los Reyes. Es decir, eran, recuerda, un pueblo enemigo de Israel, era un pueblo politeísta, no eran temerosos de Dios ni conocían a Dios, y entonces no se le puede atribuir las victorias de Naamán sobre otros reinos y mucho menos sobre Israel, como dando a entender que es Dios quien estaba detrás favoreciendo a estos hombres o a este reinado de Aram. Pero sí, desde la perspectiva del escritor, y creo que obviamente eso sí, todos estaremos de acuerdo, finalmente el Señor está detrás de aquellos que vencen y está también detrás de aquellos que pierden. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y su voluntad se cumple en todos, creyentes, no creyentes. Dios es soberano. Creo pues que esta puede ser la perspectiva para tener en claro por qué es que el escritor menciona que Dios es quien está detrás de las victorias de los arameos. Pero lo más importante en el verso 1, creo que no son estas cosas, aunque son importantes de tener en cuenta, es la enfermedad que padecía este hombre. Era el más importante después del rey, porque era un soldado que había traído muchas victorias, era un capitán que había traído muchas victorias, muchos trofeos al rey de Aram, al reinado de los arameos. Por lo tanto, era un personaje muy, pero muy importante. Sin embargo, menciona el pasaje que tenía una enfermedad que en aquel tiempo era una enfermedad mortal, la lepra. Esta enfermedad, si sabes un poquito acerca de ella, porque no se ha erradicado completamente, hay todavía lugares en el mundo donde se padece esta enfermedad. Es una enfermedad en la piel que comienza con unas pequeñas manchas blancas que después se vuelven rojas y se va extendiendo en toda la piel, ocasionando comezón, ardor, pero que carcome literalmente la piel y la carne. Y una de las primeras cosas que las personas comienzan a perder, leía yo, son las uñas. Después las uniones entre los dedos, en las articulaciones, se empiezan a despegar y literalmente se pueden caer los dedos, literal, porque la carne se comienza a podrir. La nariz también se desprende. Es una enfermedad nefasta, es una enfermedad vergonzosa, muy vergonzosa, es una enfermedad dolorosa, es contagiosa,
es repugnante, es incurable, o al menos era incurable en aquel tiempo, pero también, y creo que no lo peor, pero sí de las cosas más complejas o más complicadas en la enfermedad es que te aislaba de la sociedad. Toda las referencias que encuentras en el Antiguo y Nuevo Testamento en cuanto a los leprosos están enmarcadas en esto. Personas aisladas, alejadas de la sociedad. De hecho, Levítico capítulo 13 y 14, que te animo y te invito a que revises, da algunas especificaciones que Dios dio a Moisés en cuanto al cuidado que debían tener en el pueblo respecto a las personas que eran leprosas. Porque la lepra, estamos hablando de una enfermedad en el cuerpo, también ha sido a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, representativa de la condición enferma del alma. Por lo tanto, creo que viene muy bien para nuestra lección esta asociación que podemos hacer entre la lepra como una enfermedad en el cuerpo y el pecado como una enfermedad en el alma. Ten esto en mente porque precisamente en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, que no vamos a leer para no tomar más tiempo durante esta lección, pero que sí vas a revisar y tal vez en tu estudio de grupo en casa puedas revisar con detalle este pasaje donde está esta famosa disertación del apóstol Pablo en cuanto a la condición de su alma, de su corazón, de su mente, porque en esta disertación él dice: yo quiero servir a Dios, quiero honrar a Dios, quiero hacer el bien, quiero ser puro, etcétera, etcétera, todo lo que implica esta disertación en cuanto a el deseo que él tiene, como cualquier creyente, de ser una persona pura, sin ninguna mala intención, etcétera. Dice: pero veo otra ley en mis miembros, dice, que me lleva a esclavizarme al pecado. Obviamente, no vamos a hablar acerca de este pasaje en Romanos 7, pero no significa esto que Pablo era un pecador en acción y irrefrenable. No está diciendo eso. Pero está hablando de esta condición interna a la cual él, igual que tú y que yo, estamos atados y de la cual no sabemos a veces cómo quitárnosla de encima. Revisa esta ocasión, pero la condición de Naamán pues se vuelve una condición representativa de cualquier forma de condición caída en un individuo, porque la condición de Naamán es representativa de cualquier forma de condición caída en el individuo. Así que vamos a quedarnos así con esto en mente, ¿verdad? En este punto número 1, Naamán tiene un grave problema, una situación incurable, algo que le aísla, algo que le está matando, a pesar de que humanamente hablando él es un hombre de éxito, pero está enfermo. Bueno, tengamos esto en mente como representativo de nuestra condición. Somos creyentes, amamos al Señor, queremos hacer las cosas bien, pero hay otra ley en nuestros miembros y venimos delante de Dios con un problema, ¿verdad? Con un gran problema, algo que solamente Dios puede hacer: curar, sanar, restaurar el alma. Esto nos lleva al punto número 2. El punto número 2 es la esperanza, ¿verdad? Y nada es más agradable al oído en una condición de crisis de salud, y en esta comparativa, en una condición de crisis de salud espiritual, que escuchar que hay esperanza. Bueno, es lo que tenemos en los versos 2 al 8, que dicen así: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo
hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Palabras dulces al oído de Naamán cuando escuchó de esta criada: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta que hay en Israel, él lo sanaría de su lepra. Tal es la necesidad de Naamán que pone atención a lo que una sencilla criada le dice. Si hubiera sido otra la situación, tal vez Naamán habría dicho, o simplemente no la habría tomado en cuenta. Era una criada, una esclava. Pero ante una necesidad tan imperante como esa, pues obviamente Naamán no pudo pasar por alto ni ignorar que había tal vez detrás de sus palabras una esperanza para poder recibir lo que hasta ese momento y hasta el día de hoy, si no es a través de medicina y de tratamientos, imposible de sanar, si no es solamente así, con un acto sobrenatural de parte de Dios. Entonces, bueno, lees aquí en la historia cómo Naamán va a ver al rey, el rey envía cartas al rey de Israel, el rey de Israel rasga sus vestiduras porque piensa que esto es un complot. Pero bueno, finalmente Eliseo escucha todo lo que está pasando y envía a traer a Naamán para que Naamán sepa, dice, que hay profeta de Dios en Israel. ¿Qué significa esto, que hay profeta de Dios? No está diciendo Eliseo para que sepa quién soy yo. Recuerda que un profeta era un representante de Dios, era un vocero de Dios. La implicación detrás de las palabras de Eliseo son para que Naamán sepa que hay Dios en Israel y que Dios es el único que puede sanarle de su enfermedad. Lo mismo sucede o lo mismo pasa cuando nosotros escuchamos a través de la Escritura que hay esperanza en Dios para sanidad y que Dios, ¿verdad?, la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una y otra vez la Escritura nos dice que Dios nos lleva, ¿verdad?, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, que nos va transformando conforme a su Hijo. Es un proceso y es una escala progresiva en la que el creyente es introducido a partir de que comienza a caminar con Dios, que recibe el Espíritu Santo en su vida. Dios comienza a trabajar en él. De eso se trata la vida cristiana, progresar en el Espíritu. Ahora, la importancia que Naamán le dio a su salud se ve reflejada en los regalos que él presentó delante de Eliseo: 340 kilos de plata, 68 de oro, 10 mudas de ropa, quiero suponer que era ropa real. Hice más o menos un cálculo de cuánto hoy costaría, ¿verdad? 340 kilos de plata, 68 kilos de oro. 340 kilos de plata aproximadamente estarían alrededor de los 3 millones de pesos. 68 kilogramos de oro costarían aproximadamente unos 84 millones de pesos. Y 10 mudas de ropa real. Bueno, ahí ponle tú si es, no sé qué tipo de ropa y no sé obviamente cuál sería el valor. Pero considerando solamente lo que la plata y el oro valen el día de hoy, el hombre llegó con unos 5 millones de dólares más o menos ahí en su bolsa. ¿Por qué? Porque como bien dijo Satanás cuando estuvo delante de Dios, piel por piel, refiriéndose a Job, el hombre dará todo por su cuerpo, por su salud. Y es así. Hoy, si tú estuvieras enfrentando una enfermedad mortal y tuvieras grandes cantidades de dinero en el banco, te aseguro que vaciarías tus cuentas con tal de restablecer la salud al 100%. El hombre lo da todo cuando se trata de la salud del cuerpo. Bueno, creo que los creyentes daríamos todo por recibir la sanidad así, inmediata, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Pero bueno, no te va a costar un solo peso. El precio lo pagó el Señor en la cruz del Calvario, porque ahí llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y esto se debe entender desde una perspectiva, principalmente, o sea, básicamente, desde una perspectiva espiritual.
Porque sí, en el cuerpo nos enfermaremos, nos moriremos, tal vez de una cuestión, ¿verdad?, de salud. Pero cuando dice que Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros curados, está hablando de la salud del alma, principalmente, básicamente. Así que el precio está pagado, por lo tanto es algo que se recibe de manera gratuita. Lo veremos ahorita al final de nuestra lección. Vamos al punto número 3. Recordarte, punto número 1 fue el problema. Punto número 2, la esperanza. Vamos al punto número 3, la actitud. Y entonces aquí es donde se pone bueno el asunto, porque nuestra lección de hoy, métodos inescrutables, te decía al principio, tiene que ver con que Dios tiene sus formas, Dios tiene sus maneras de tratar con nosotros, de sanar nuestra alma. Él conoce su instrumental quirúrgico para trabajar con nuestro corazón, pero nosotros podríamos tener expectativas distintas, esperando que Dios actúe de forma diferente. Pero bueno, aquí el que sabe, el que conoce, el que tiene el control de todo es Dios y no tú ni yo. Los versos 9 al 12 nos expresan lo que este punto, la actitud, nos quiere decir. Versos 9 al 12 dice así: Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Verso 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier otro río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán se dio media vuelta y salió enfurecido. Este hombre se indignó en cuanto a la forma en la que fue tratado por el profeta Eliseo. De alguna manera, Naamán llegó con su propia expectativa, creó en su mente una telenovela, y así lo describe precisamente este pasaje, de cómo él supuso que las cosas tendrían que ser. Cómo Dios, el Dios de los israelitas, y cómo Eliseo, el representante de este Dios, tendría que hacer las cosas. Dice, primero, se fue ofendido, dice, porque yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Acuérdate, estamos hablando de Naamán, un oficial reconocido en su país y fuera de su país, seguramente acostumbrado a honores, reverencias, halagos. Y él llega de repente a casa de Eliseo, de este humilde profeta, y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Le manda un recado con su siervo. Y entonces esto a Eliseo le ofende por esa falta de cortesía de parte de Eliseo, sin reconocimiento alguno, sin pompa ni platillo, y aparte sin comunicación directa, solamente lo que recibió a través de un criado. Imagínate, son expectativas que no se cumplen. Y luego, además de todo esto, Eliseo le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás sano de tu lepra. Y entonces se indigna por las formas, se indigna por los métodos. Digo, el río Jordán al día de hoy no es un río que tenga algo especial más que lo que históricamente ha sucedido en él. Eso lo hace ser un río único. Pero a la vista, pues no tiene nada de particular. Entonces, cuando Naamán recibe esta instrucción, él se enoja y dijo, no hay mejores ríos, ¿verdad?, allá en mi tierra, a los cuales yo pudiera acudir en Damasco. ¿Por qué tengo que ir a este riachuelo mugroso? En fin, quién sabe qué tantas cosas pasaron por su mente. Y finalmente dice que enojado se dio la vuelta y se fue. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre la actitud de Naamán y la nuestra? Cuando Dios no responde de la forma en la que nosotros
suponemos tendría que responder. Cuando el trato de Dios hacia nosotros no es propiamente algo agradable. Hebreos capítulo 12, verso 11, dice que ninguna disciplina al presente le es agradable, pero que al final dice, produce, ¿verdad?, fruto para aquellos quienes son ejercitados en ella. Obviamente entiendo que capítulo 12, verso 11 habla de la disciplina del Señor, es decir, el castigo de Dios a sus hijos con un fin, ¿verdad?, no de destruir, sino de corregir, de alinear, de que produzcamos fruto porque no lo estamos haciendo, etc. Pero hay un principio ahí, ¿verdad?, que la disciplina, así como los métodos inescrutables de Dios en su trato para con nosotros, a veces no son agradables, no son lo que esperábamos, no son lo que quisiéramos, pero siempre, que es el principio que se extrae de este pasaje, siempre van a dar un fruto, siempre van a dar resultado. Es como cuando nosotros venimos, ¿verdad?, delante de Dios con, por ejemplo, una necesidad. Vamos a suponer que eres una persona impaciente, que no sabes esperar los tiempos de Dios, y tú lo sabes, eres consciente ya, de esto hablamos en la introducción, eres consciente de que eres así, de que oras y que quieres la respuesta a los 5 minutos y estás desesperado. Y entonces tú vienes delante de Dios y le dices, Dios, yo necesito que me arregles, necesito que me sanes, necesito que corrijas estas cosas que en mí, de verdad, como me hacen batallar en mi vida cristiana. Dame el don de la paciencia, de la perseverancia, todo eso, ¿verdad?, que puede conllevar una oración así. Imagínate que la respuesta de Dios, porque a veces sucede así, que Dios responda y diga, ok, tienes toda la razón, necesitas ejercitar más la paciencia, necesitas cambiar tu actitud en cuanto a esto porque te está derivando en esto y esto y esto y esto. Te voy a ayudar a ser más paciente. Y entonces el Señor responde a través de tribulaciones, a través de dificultades, a través de problemas. Y tú dices, permíteme un momento. Si fuéramos conscientes, ¿verdad?, de todo esto, dices, oye, Señor, ¿por qué desde que te he pedido más paciencia, en lugar de verdad de que las cosas me vayan mejor, ahora me va peor? Ahora estoy enfrentando esto y esto y esto y esto. Dice el apóstol Pedro, escribe en cuanto a esto, que todas estas cosas, dice, producen en nosotros siempre un fruto. Paciencia, esperanza, etcétera, etcétera. Creo que no logramos entender, y nunca lo haremos tal vez. Y no se trata incluso de entender, más bien aceptar y tener una buena actitud, que las formas en las que Dios opera siempre van a ser superiores a nuestro entendimiento, a nuestra razón, a nuestra lógica, como lo fueron para Naamán también. Así que hacia donde debemos llevar este punto, ¿verdad?, de la actitud, es que no nos dejemos llevar por frustración o enojo cuando estamos viviendo o pasando por situaciones difíciles, cualquiera que ésta sea. Porque, como bien dice, y tal vez tan trilladamente, ¿verdad?, usamos Romanos 8:28, que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En los momentos difíciles queda en teoría nada más. Porque a veces no logramos conectar que toda situación en nuestra vida, sea agradable o no, sea de bonanza o sea de dolor o sea de crisis, en la economía de Dios todo esto está abonando para nuestro beneficio. Pero a veces no hacemos esa conexión. Y suponemos que en esta crisis, en este caso, ¿verdad?, como Naamán, en esta situación de gravedad, de enfermedad, de desesperanza, etc., separamos Romanos 8:28 y entonces comenzamos, ¿verdad?, a molestarnos, a deprimirnos, a enojarnos con Dios o a sentir, si no enojarnos propiamente, a sentir que el Señor nos ha abandonado, que ya no está, ¿verdad?, cubriendo nuestra vida. Por favor, si ya eres viejo en la fe, todas estas cosas ya las sabemos. Hoy necesitamos refrescarlas, hoy necesitamos recordar, hoy necesitamos refrendar con el Señor nuestra fe y nuestra confianza en cuanto a que, indistintamente de lo que vivamos, de lo que queramos, todo va a estar bien. Bueno, esto nos lleva al punto número 4, el resultado. El resultado, porque obviamente
mientras tú y yo nos enojamos, nos frustramos, porque Dios no está respondiendo a nuestras oraciones a nuestra manera, pues nos vamos a dar cuenta que los métodos de Dios siempre son efectivos. Punto número 4, versos 13 al 19. Dice así. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Qué bonito final en esta historia tan peculiar, tan particular del Antiguo Testamento. Creo que única por los elementos que conlleva y que nos hacen ver en esto un hermoso cuadro, ¿verdad? Con un bonito final. ¿Qué sucedió? Bueno, que ya emprendiendo el viaje de regreso hasta Damasco, en el camino los oficiales de Naamán le hacen entrar en razón. Hey, si te hubiera pedido algo más difícil, no lo hubieras hecho. Lo único que te dijo es: métete al Jordán, lávate y sanarás. ¿Qué tal? Digo, quiero pensar que estos diálogos fueron más extensos. ¿Qué tal si es cierto? ¿Qué tal si eso es lo único que tienes que hacer? ¿Qué dificultad hay en ello? Podrías ahorita estar disfrutando de salud, etc. El asunto es que Naamán creyó. Fue al Jordán, se sumergió 7 veces y la 7ª vez, cuando salió del agua, dice que su piel estaba completamente sana. Tan sana que estaba como la piel de un niño. Imagínate, si Naamán ya era un hombre, pues no sé, de edad, volver a tener una piel tan pura como la piel de un niño. Imagínate el tipo de salud que recibió después de haber sido leproso. Digo, ya cualquiera de nosotros, después de cierta edad, pues como quisieras volver a tener la piel de un niño, ¿no? Sentirías un cambio así extremo. Hoy, las personas pueden pagar miles de pesos por cremas para borrar, aunque sea un poquito, una arruga del rostro. Pero él no tenía algunas arrugas. Él era un leproso. Investiga ahí en internet cómo se ve la lepra en la piel. Imagínate después de esa condición ahora tener una piel tan refulgente, tan limpia como la de un pequeño. Bueno, obviamente seguramente cuando él vio esta obra sobrenatural en él, saltó de alegría y de gozo y le hizo regresar inmediatamente a casa de Eliseo, tratar de ofrecerle esos obsequios, ¿verdad?, que él traía. Y Eliseo no los aceptó porque, como bien dijimos en un momento, son las cosas que Dios da, dadas por gracia. No hay forma en que le paguemos, ni siquiera le abonemos a lo que Él hace en nuestras vidas. Naamán no podía pagar y Eliseo bajo ninguna circunstancia podría recibir ni un solo centavo, porque es por gracia. Porque para nosotros el precio de nuestra salud Cristo lo ha pagado. Pero en esa historia es interesante esta comparativa, ¿verdad?, entre
estas cosas que Naamán experimentó y vivió, y como nosotros eventualmente experimentamos y vivimos en nuestra alma a través de procesos que no entendemos. Que lo único que pide de nosotros es tener fe. Porque Naamán necesitó fe. Fíjate, la fe, obviamente, la fe en Cristo es algo que se nos da y que se nos revela a partir, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, a partir de la manifestación de Cristo en el mundo. Pero la fe es algo que existe y que el hombre desarrolla y que el hombre de Dios desarrolla desde el principio de la creación, porque ese fue el pecado de Adán, precisamente, y el pecado de Eva, dudar de la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, el día que comas de este árbol, de cierto morirás. El haber tomado, ¿verdad?, de ese árbol, obviamente derivó en una desobediencia, pero la semilla en el corazón, o sea, lo que hay detrás de la acción, detrás de la desobediencia, es incredulidad. Acuérdate, Satanás tentando al hombre diciendo, Dios dijo esto y esto, pero no es cierto. Sembró duda y entonces la duda produjo desobediencia. Bueno, a lo largo del Antiguo Testamento también vemos una y otra vez cómo Dios espera fe, espera fe, espera fe. Y esperó fe de Naamán. No un pago, solamente espera la fe. Entonces Naamán, en un acto de fe, va al Jordán y se sumerge en él 7 veces. Yo no sé, no me atrevería, ¿verdad?, a hacer una conclusión dogmática en cuanto a que sumergirse 7 veces en el Jordán esté relacionado estrechamente a que el creyente se sumerja en el río del Espíritu, porque tal vez 7 veces tenga alguna relación con la vida en el Espíritu. No lo sé. Sí tengo alguna inclinación a pensar que se espera fe de nosotros para suponer y creer más bien que la vida en el Espíritu es la que nos ha de traer la sanidad en el alma, pero que demandará de nosotros esta fe, esta confianza. Te lo dejo eso ahí solamente sobre la mesa para que tú lo revises, lo analices, lo ores y que el Señor te revele qué es lo que implicaría en tu experiencia, cada uno de nosotros en nuestra experiencia personal, este proceso de sanidad de Dios, en la que solamente espera que creamos que toda circunstancia de nuestra vida, abona a la sanidad, abona a la salud de nuestra alma, de nuestra mente, a la restauración, porque precisamente es lo que dice la Escritura. Fíjate, 2 Corintios, capítulo 3, verso 18, en la segunda parte, dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, es decir, a Cristo, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Un cambio progresivo. Pero es el Espíritu, es el Señor quien hace estas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, ¿no? Los métodos de Dios escapan de nuestras limitadas posibilidades. Y hay un pasaje que quisiera leyéramos. Con esto vamos a terminar. Y esta porción de la Escritura la van a revisar en sus grupos en casa. Es Romanos capítulo 11, versos 28 al 36. Y en la primera parte, desde los versos 28 al 30, hace una analogía en cuanto a el trato de Dios con Israel y el trato de Dios con los gentiles, cómo por causa de la desobediencia de Israel, Dios extendió su misericordia a los gentiles, y por causa, ¿verdad?, de que los gentiles han sido recibidos a misericordia sin merecer, pues también Dios ha tenido misericordia del pueblo de Israel, que hoy es un pueblo incrédulo a las buenas nuevas, y hace todo esto. Pero mira, ahí ya por el verso 31, fíjate, dice, ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Fíjate lo que es el verso 32. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. Cuando te invito a
a hacer esta lectura y a desarrollarla en tu grupo en casa no es para entrar en reflexión, en discusión o en retroalimentación de las implicaciones en cuanto a la salvación, ni para judíos ni para gentiles. No, solamente te doy eso para que tomes punto de partida y nos podamos enfocar en el verso 32 en adelante. Los principios que podemos extraer ahí y que podemos aplicar a nuestra perspectiva que estamos dándole a la lección de hoy. Acuérdate, el punto número 4 es el resultado de Dios. Acá en este caso, salvación de judíos y de gentiles, dice el verso 32, y en el verso 32 creo que están implícitas las formas o los métodos inescrutables de Dios. Dice, Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Los caminos de Dios son el mundo al revés. Tú y yo lo habríamos hecho de otra manera, ¿no? Tal vez tú y yo hubiéramos dicho, bueno, salvos todos, punto, no pasa nada, borrón y cuenta nueva, no sé, cualquier tontería hubiéramos hecho tú y yo. Pero Dios es sabio. Y fíjate, para poder salvarnos a todos, dice que nos metió a todos en desobediencia. Y entonces, cuando Pablo está reflexionando en esto, como diciendo, esto está difícil, ¿verdad?, de poder entender con la razón. Lo creemos y lo aceptamos por la fe, pero en la razón pues, no tiene mucha lógica. Y entonces él exclama en los versos 33 en adelante, qué grande, y ahí es donde vamos a hacer reflexión en nuestros grupos en casa, qué grande es la riqueza, qué grande es la sabiduría, qué grande es el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Verso 34, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Verso 36, pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Métodos inescrutables. Caminos que están muy lejos de nuestro alcance y de nuestra comprensión. Por eso dice el Señor también, mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Así como el cielo y la tierra están de lejos, así también. Las decisiones que el Señor toma, las formas, los métodos en los que Dios ha decidido sanar tu alma, sanar mi alma, siempre van a estar muy fuera de nuestro radar. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es como Naamán, tener una buena actitud, creer, sumergirnos en el Señor y esperar que Él haga su obra sobrenatural en nuestro corazón y nuestra mente, que seguramente tienen mucho que arreglar. Muchas gracias por haber escuchado esta sesión. Nos vemos la próxima semana en nuestra lección número 8. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.